Vale. Bueno, buenas tardes a todas. Estamos aquí hoy en la presentación de este el pequeño libro, en el sentido físico, porque es un libro de formato pequeño, pero que tiene cuestiones bastante importantes y grandes que se ha atrevido a pensar el autor que está aquí con nosotros hoy, eh, Javier Herro, y que es un placer tenerte aquí, por cierto. Y bueno, ¿qué decir del libro? Se ha publicado recientemente en la editorial Bellaterra Edicions, aunque sea pequeño, tiene más de 200 páginas y el título es El malestar es otra cosa, con un subtítulo que lo aclara bastante un poco el tema sobre el que trata el libro, que es sobre la necesidad de ampliar nuestra noción de sufrimiento. Bueno, vamos a hacer una presentación distinta, entre comillas, dado que el método más ortodoxo, tradicional, es que yo me ponga a hablar un poco del libro, de cuáles son las impresiones que he tenido, em, que señale las nociones más interesantes o también diga, como suele ocurrir, que te pida que las expliques mejor en la presentación porque son las dudas que me he quedado y es un formato muy, muy adecuado. Si llevan 100 años haciéndolo, por algo será, pero yo a veces me quedo con la sensación de que, sobre todo en las presentaciones online, pues se puede hacer un poco tedioso, aparte de que a lo mejor hay veces que está la gente escuchándome a mí y estoy seguro a lo mejor lo que quieren es escuchar al autor. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a hacerle algunas preguntas a Javier y después de su respuesta, a lo mejor yo pues le comento alguna opinión o alguna idea que yo tenga sobre lo que ha escrito, sobre lo que acaba de decir, para que sea más interactivo y nos requiera menos recursos atencionales de nuestro lóbulo prefrontal que estamos viendo en la pantalla y a veces es más complicado que si estás presencial, que es no más, por lo menos es mi caso, ¿no? Yo con las pantallas me cuesta más atender. Supongo que a lo mejor las generaciones más jóvenes no es tanto, pero a mí me pasa y está, bueno, he leído estudios que a la hora de la lectura y de todo, la atención se sostiene menos. Entonces, bueno, voy a arrancar con una pregunta, Javier, como muy breve y muy para que la gente se sitúe en la presentación, es un poco de qué trata el libro, aunque ahora vamos a ir desarrollándolo más. Y sobre todo también, si te apetece, pues cómo surge la idea de escribirlo, incluso cuál es el propósito, ¿no? Porque todo libro cuando se publica pretende algo, ¿no? Y este sobre todo. Ah, Bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación y por bueno, organizar toda esta presentación en el canal. La verdad es que bueno, me hace ilusión, ¿no? Esto también de que esté, como de que quede grabado, ¿no? Como que queda ahí como bueno, como que es una manera de difundir también ciertas reflexiones que a veces el papel no llega, ¿no? El papel o el texto o el artículo en un periódico o en una editorial o lo que sea no llega, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay que un poco a veces no adaptarse a los tiempos y bueno, es verdad que está bien también el formato vídeo, no sé. Bueno, el libro, bueno, podríamos decir que un resumen así muy, muy general o muy breve, ¿no? Sería como que a raíz bueno, la pandemia culmina, ¿no? Lo que yo me llamo en el libro el giro del malestar, que vendría a ser un proceso, un fenómeno que ha ido sucediendo en las últimas décadas, que consiste en que cada vez hablamos más de lo mal que estamos, cada vez hablamos más de nuestras experiencias de sufrimiento psíquico, sufrimiento emocional, sufrimiento subjetivo. Y cada vez se pone más en el plano público. En el momento de la pandemia, este proceso que ya venía dándose desde hace décadas estalla, ¿no? Y la visibilidad que adquiere el malestar es enorme. Y todo el mundo que vivimos aquellos momentos, pues no. O sea, esto es una obviedad. Esto es algo en lo cual todo el mundo estamos de acuerdo. Eh, con esta visibilidad aparecen un montón de cuestiones que se ponen sobre la mesa que antes no estaban tan presentes. Se ponen
factores campos de reflexión, ¿no? Preguntas que antes no se estaban haciendo, preguntas que tienen que ver con el ámbito filosófico, con el ámbito social, con el ámbito político, con el ámbito colectivo, con el ámbito laboral, pero también con cuestiones propiamente emocionales, ¿no? También hay una serie digamos, de experiencias subjetivas que se ponen también sobre la mesa, que no entran dentro, que no estaban entrando dentro de ninguno de los códigos o de las clasificaciones o de las tipologías, de los nombres del marco de comprensión de la salud mental. No tenemos un entendimiento ya predeterminado sobre toda esta enorme cantidad de experiencias, que son experiencias que en realidad siempre habían estado ahí, ¿no? Siempre habían estado presentes, solo que con toda esta visibilidad que cobra, de repente pues, se ponen en un lugar de protagonismo social y, y esto hace un poco que tiren las costuras, ¿no? Del traje de la salud mental y que de repente se vea que no cabe todo dentro, que hay experiencias que no se pueden, de momento al menos, nombrar y estudiar digamos, desde los marcos de comprensión de la salud mental. Luego podemos comentar un poquito mejor, si quieres, esto de lo de los marcos de comprensión. Eh, y que bueno, los modelos terapéuticos, los modelos tradicionales psicológicos o psiquiátricos, pues no tienen capacidad para reflexionar sobre ello, ¿vale? Entre otras cosas, pues porque muchas de estas cuestiones no tienen que ver con aquello que les interesa a estos marcos de comprensión de la salud mental. Por ejemplo, los factores, digamos, sociales o políticos nunca han entrado dentro del campo de la salud mental, porque al campo de la salud mental la función social que cumple no es, en principio, no es ni política ni social, o al menos no de manera explícita, ¿no? Al menos sus contenidos no lo son, aunque obviamente su función siempre es política y social. Entonces, bueno, el libro lo que plantea es esto y digamos, como un hecho, ¿no? Como un acontecimiento, y intenta ver cómo seguir reflexionando sobre el malestar más allá ¿no? de esta insuficiencia del marco de la salud mental. Y lo que trata es justamente de ir a todas esas cuestiones que no tienen que ver con las investigaciones, ni con lo verdadero, ni con lo falso, y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con polémicas, con debates, con cuestiones que nunca jamás vamos a llegar a unas conclusiones, ¿no? Que son como cuestiones más indeterminadas. Pues como, ¿no? Pues una invitación a ir a por esas cuestiones, ¿no? De ampliar nuestra noción de sufrimiento para que tengan cabida todos estos factores y que podamos analizarlos, estudiarlos, observarlos, eh, y ya no solo analizarlos, estudiarlos y observarlos para intentar encontrar una verdad, sino también acostumbrarnos a tener una conversación, un diálogo y una reflexión colectiva sobre ellos. Entonces, bueno, este giro del malestar que comentaba se puede entender, o una manera que a mí me gusta definirlo es como que hasta este momento los únicos agentes, digamos, sociales legitimados para poder hablar sobre el malestar y el sufrimiento éramos los profesionales y las profesionales. Y con este giro del malestar se incorporan a esta conversación, a este diálogo y a esta reflexión todo un gran conjunto de capas de la población, de capas sociales, con un gran conjunto de dificultades propias en cada una de esas capas, bueno, que abre toda una serie de reflexiones, de posibilidades, de líneas y de caminos que hasta este momento estaban bloqueados. Bueno, una cosa que decías al final, ¿no? Y que rescato es que el libro viene a criticar las nociones de sufrimiento psíquico que se vienen desarrollando en las últimas décadas, sobre todo, o hace más de un siglo, pero que nadie se lleva a engaño porque el libro, una cosa que me ha gustado, aunque puede tener una dimensión de decepcionar, es que no va a decir ni va a proponer verdades absolutas ni otro modelo de comprensión que nos va a decir, vale, la psiquiatría biomédica la psicoanálisis o la psicología social están equivocadas. Ahora vengo yo en este libro a contaros qué es lo que es el sufrimiento, ¿no? No ocurre eso y es una virtud, aparte de que, bueno,
te puede tener ese problema, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor alguien lo lee y dice, bueno, voy a leer esto y ya voy a entender muchas cosas que no entiendo cuando leo un manual de psiquiatría. No les va a ocurrir tampoco, sino que es, como has dicho un poco, que es como reflexionar y es una invitación a reflexionar y además no solamente tú como autor, sino yo creo que el libro lo que hace es ponte a pensar conmigo y sobre todo si ya logra un objetivo que sería que esta conversación la tuviera yo con un colega de profesión o con mi vecina o con mi madre, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo esto también opino lo mismo, que se pone desde una posición de no saber o de al menos de un saber no todo y que el libro se trata de eso, ¿no? De pensar más allá, un poco salirse del tiesto, pero no para construir otro tiesto mayor. Bueno, te iba a preguntar otra cosa, pero ya la decías un poco, ¿no? Bueno, de que el malestar ya se ha vuelto, sobre todo a partir de la pandemia, una cosa como mainstream, como muy generalizada, donde todo el mundo se ha puesto a hablar sobre el asunto. Pero claro, se ha puesto a hablar, no porque antes la gente no hablara a veces de que estaba mal o de qué tal, sino también a veces adoptando el lenguaje de los expertos, de los que salían, les entrevistaban en la pandemia, psicólogos, psiquiatras, coaches, etcétera. Pero claro, desde un lenguaje, pues el lenguaje terapéutico, ahora también se utiliza el lenguaje del diagnóstico, bueno, todo el asunto desde la salud mental, ¿no? Y nos damos cuenta, tú te has dado cuenta, y lo explicas muy bien en el libro, que hay, primero, el sufrimiento psíquico psicopatológico es más complejo que el de los modelos estos de comprensión, y segundo, que hay mucho sufrimiento que no encaja, de momento, ya veremos en el DSM-7, dentro de una patología, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, no sé si quieres decir algo más, pero ya lo has ido contando un poco en tu primera respuesta. Y la uno con la tercera pregunta, ¿no? Que es, bueno, constatas en el libro, nosotros también lo hemos hecho, que estos marcos de comprensión son limitados. em, y tú quieres rescatar que todo marco de comprensión, por una cuestión epistemológica de sistemas de estudio de la realidad, de un objeto de estudio, deja por fuera algunas cuestiones. Y me ha encantado, ¿no? Cómo lo comparas, por ejemplo, cuando se intenta hacer lo mismo con el fenómeno del amor, ¿no? En el sentido de que se le intenta aprenderlo con H intercalada a través de, por ejemplo, me acuerdo hace unos años en una película que se llamaba Es solo química, ¿no? El amor es pura química, solo es química. Bueno, mucha gente compra ese discurso, ¿no? Va, eso es una, como una droga que se en tu cerebro de oxitocina, etcétera. Pero uno, si se queda en eso, dice, es que es ridículo, ¿no? Porque ¿qué me explica sobre eso? ¿Y cómo puede ser que la experiencia del amor sea distinta a mí, que soy del siglo XXI, a una persona de hace 10 siglos antes, o en otro lugar del mundo, hoy mismo, ¿no? Bueno, o la dimensión experiencial. Entonces, no me enrollo más, vamos al tema del malestar. Tú lo que rescatas es ciertas cuestiones del malestar que son, digamos, inefables o escurridizas y propones varias dimensiones que te pediría que las nombraras y sobre todo que las explicaras brevemente porque obviamente lo suyo sería luego leer el libro, ¿no? Vale, sí. Claro, un poco siguiendo un poquito el hilo de lo que estás comentando, ¿no? De la reflexión que estás haciendo. Yo parto de la base de que efectivamente los marcos de comprensión de la salud mental pueda ser una escuela terapéutica como el psicoanálisis, ¿no? O pueda ser también la cognitivo-conductual o el Gestalt o cualquier otra. Pero también un marco de comprensión de salud mental es los Instagramers que te dicen que tienes que hacer no sé cuántas burpees para tener salud mental o para tener dinero o lo que sea, ¿no? Todo esto también son marcos de comprensión de la salud mental. Eh, su función social es precisamente la que están haciendo, es reducir una experiencia tan compleja como el malestar, coger, seleccionar algunos de sus elementos y darnos a la sociedad, ¿no? Proporcionarnos una visión operativa o manejable, ¿no? Convertirlo en un objeto, literalmente, objetivizar el malestar y convertirlo en un
una cosa manejable, ¿no? En un objeto manejable. En lo que yo planteo, o sea, podemos cuestionar este reduccionismo, podemos ver si es adecuado, si no, etcétera, pero en el libro lo que intento es no tanto elaborar una crítica como tal a este reduccionismo, sino plantear que no es suficiente con los marcos de comprensión y que entonces lo que hay que hacer es ir más allá, pero no solamente ir más allá de la idea de la salud mental, sino también ir más allá del modo de pensar en el cual está fundamentado los marcos de comprensión. Es decir, como tú bien has dicho, no buscar marcos de comprensión más grandes o mejor hechos, sino desplegar otra página distinta, ¿no? En la cual empezar a reflexionar sobre el malestar sin pensar en términos de comprender de manera objetiva las experiencias de sufrimiento, ¿vale? Entonces, cuando es un poco el planteamiento del libro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a observar el malestar sin estos marcos de comprensión, entonces aparecen pues, un montón de cuestiones. Y una de las cuestiones que me aparecieron a mí o que me vinieron como a la reflexión, ¿no? Era esto de la parte, lo que yo he llamado en el libro la parte irreductible, que es ese conjunto de características que tiene la experiencia de sufrimiento que no tienen que ver ni con lo verdadero ni con lo falso, que no son, que no pueden ser objetivables, que no pueden ser reducibles, ¿no? No podemos seleccionar una serie de elementos y reducirlas y entonces decir que sabemos cómo son, ¿no? Y y que son características que están intrínsecamente metidas dentro de la experiencia del malestar. Tienen que ver con cuestiones subjetivas, reflexivas, con debates sociales, con debates políticos, con experiencias que no son comunicables en muchas ocasiones, etc. Puedo poner varios ejemplos, ¿vale? En el libro hay, no sé, creo que describo 7 o 8 características irreductibles, pero bueno, voy a poner como 3 ejemplos, ¿vale? Para no hacer toda esto, ¿no? Y las explico un poquito. Una de esas características es la intensidad. La intensidad se puede entender muy bien si lo contraponemos a otras características, como por ejemplo pueda ser la forma o el tiempo. Me explico más fácilmente. Una forma que puede tomar el malestar es, por ejemplo, el llanto. Una persona que está con lo que podríamos llamar una depresión, muchas veces, ¿no? Implica que va a llorar, implica que va a necesitar llorar en algunos momentos. Tú puedes preguntar a una persona si ha llorado hoy o no ha llorado hoy. Y esta persona te va a decir, pues sí, he llorado hoy o no he llorado hoy. Le puedes preguntar a otra persona y decirle, oye, ¿tú has llorado hoy o no has llorado hoy? Te puede decir, pues sí. Entonces puedes decir, estas dos personas han llorado hoy. Y eso es objetivo, ¿no? O podríamos decir, o vamos a partir de la premisa de que eso es objetivo. La forma que tiene el malestar puede ser objetiva en muchas ocasiones. Le puedes preguntar a esta misma persona, ¿cuántas veces has llorado hoy? Y te puede decir 3 veces. Le puedes preguntar a otra persona, ¿cuántas veces ha llorado hoy? Y te puede decir 3 veces. Entonces, de manera más o menos objetiva, puedes decir, estas dos personas han llorado lo mismo, ¿no? Y más o menos estarás en lo cierto, más o menos estaríamos de acuerdo casi todo el mundo, ¿no? En cambio, si tú le preguntas a una persona cómo de intensa está siendo tu experiencia de tristeza y te dice 3, y le preguntas a otra persona cómo de intensa está siendo tu experiencia de tristeza y te dice 3, tú no puedes decir que la intensidad del malestar de las dos personas es objetivamente la misma cantidad, ¿no? Entonces, la intensidad es irreductible en este sentido, en el sentido de que no es medible, no es objetivable, no es algo que podamos determinar, no podemos delimitarlo y decir, bueno, la intensidad podemos estudiarla como un objeto así reducido y esto es la intensidad, ¿vale? O matizo, podemos hacerlo, podemos decir, bueno, si tú dices que es 3 y tú dices que es 4, pues tú tienes más intensidad del malestar que esta otra persona, ¿vale? Sí, podemos reducirlo, pero eso no significa que la intensidad del malestar sea un objeto reducible en sí mismo, ¿vale? Entonces, podemos reducirlo, podemos convenir socialmente en que podemos reducir ciertas características del malestar para utilizarlas, para hacer conceptos operativos, para obtener un lenguaje, para aclararnos en ciertos momentos y en algunas ocasiones esto puede estar bien, puede ser útil, pero eso no significa que no sea una convención social en lugar de una verdad objetiva. Entonces, una de las características es esta, la de intensidad.
Otra de las características que también explico es la de multiplicidad, ¿vale? La idea de multiplicidad es bueno, la suelo explicar con dos ejemplos. El primero de ellos es el de una mujer que llega a mi consulta y que cuando le abro la puerta veo que está bueno, visiblemente afectada, ¿no? Visiblemente llorando, como bueno, se la ve mal. Y yo le pregunto, pues, ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? ¿No? ¿Qué te pasa? Y lo que me dice es 1.000.000 de cosas. Entonces, la multiplicidad para mí es esto, ¿no? Es que una persona estaba muy conectada en ese momento con esta característica irreductible del malestar, que es la multiplicidad, que es como todo ese despliegue de elementos, factores, realidades, situaciones, emociones, pensamientos, etcétera, que ella en ese momento no estaba siendo capaz de nombrar, ¿no? De reducir, de objetivar. Eh, Otro ejemplo podría ser el de una pareja que rompe, que lo deja como relación, ¿no? Que rompe la relación y bueno, el chico se va de la casa, ¿no? Y se va a un parque allá abajo y se pone a llorar. Si nosotros queremos utilizar una forma habitual de reducir el malestar, podríamos coger de todos los elementos que hay en esta situación el elemento emocional y decir, bueno, el malestar en esta situación consiste en que el chico está triste, tiene una emoción de tristeza y la chica siente, no sé, miedo por el futuro, por decir una emoción, ¿vale? Y podríamos decir, bueno, podemos trabajar, podemos hacer algo con estas emociones, esta reducción de la situación del malestar es útil, podemos decidir que sí y podemos funcionar. Ok. Pero también podríamos meter otros elementos que están también presentes, ¿no? Y podríamos incluirlos dentro de lo que entendemos como malestar en esa situación. Podríamos, por ejemplo, decir que incluimos todas las discusiones y todas las situaciones de tensión y de incomodidad que han sentido como relación antes de llegar a esa conversación. Podríamos decir que entonces el malestar es la emoción de fulanito, la emoción de fulanita y todos los meses previos de discusión, de tensión, etc. Podríamos incluir también la educación emocional de uno o de la otra. Y podríamos decir, por tanto, que el malestar en esa ocasión, la definición que vamos a utilizar de malestar es la emoción de fulanito, la emoción de fulanita y todo el tiempo previo y la educación emocional recibida que les ha dificultado en algunos momentos poder tener una comunicación sana, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos también incluir el sistema patriarcal en cómo ha hecho que, por ejemplo, el chico haya crecido con unas expectativas respecto a las parejas que va teniendo que han dificultado que haya estado bien en esa relación, ¿no? Podríamos perfectamente decir, bueno, el patriarcado en tanto sistema de opresión, ideología social o como lo queramos definir, forma parte de esta situación de malestar y podríamos también trabajar con ello, ¿no? Los marcos de comprensión habituales lo que han hecho es de toda esta multiplicidad reducir y coger una serie de elementos, ¿no? Según el marco de comprensión se cogen unos u otros, ¿no? En la cognitivo-conductual cogen comportamientos, emociones y pensamientos, ¿no? En el psicoanálisis, pues cuestiones relacionadas con el deseo, con otras cuestiones, ¿no? Y podemos trabajar con ello y puede funcionar y podemos estar de acuerdo con ello, pero eso no significa que el malestar en sí mismo haya sido reducido, que la multiplicidad sea reducible en sí misma. Es una convención social, no es una verdad objetiva, ¿vale? Podemos coger una selección de elementos, podríamos coger otros, ¿no? Y, la última característica que puedo poner como ejemplo es la de impredictibilidad. La impredictibilidad un poco para explicarla, me viene bien como explicar el concepto de lo que es un patrón, ¿no? Un patrón es un conjunto de elementos que si aparecen algunos de esos elementos, podemos deducir que van a aparecer el resto de elementos. Por ejemplo, en un conjunto que es 1, 2, 3, 4, si tenemos los elementos 1 y 2, podemos pensar que va a aparecer el 3 y el 4, ¿vale? Generalmente, muchas veces acertaremos y otras veces no, ¿vale? La mayor parte de marcos de comprensión lo que hacen es buscar patrones de funcionamiento del malestar. Cogen una serie de elementos, como hemos dicho, seleccionan una serie de elementos y buscan patrones. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la depresión, podemos decir que una persona que está triste, que está llorando y que está perdiendo peso, tiene una depresión. El patrón de depresión puede hacernos deducir que además de eso va a
dejar de hacer planes con sus amigos, le va a costar mucho levantarse de la cama para ir a trabajar y va a perder el placer en actividades que antes sí que hacía, ¿no? Teniendo una serie de elementos, podemos deducir el resto de elementos del patrón de presión. Esto y es una manera de reducir la impredictibilidad del malestar. ¿Puede estar bien? ¿Puede estar mal? Depende de la situación, depende de lo que queramos y de nuestro objetivo. Pero eso no significa que el malestar en sí mismo sea predecible. Y si la persona que está triste, llorando en la cama, de repente al día siguiente está estupendamente feliz, ¿no? Podría suceder perfectamente. Y a esto también se le suma que también considero que las experiencias de malestar, cada una de ellas es un acontecimiento único que no se vuelve a repetir y que por tanto no nos sirve un acontecimiento, o sea, para entender un acontecimiento, estrictamente hablando, no podemos utilizar acontecimientos anteriores por mucho que se le parezcan. Por ejemplo, una persona está triste un lunes y una persona está triste un martes, podemos decir que es la misma tristeza el lunes y el martes, pero estrictamente hablando, la tristeza del lunes es diferente de la tristeza del martes, porque son dos experiencias diferentes en personas en las cuales ha transcurrido un tiempo, en dos mundos diferentes, aunque sea solo ínfimamente diferentes. Entonces, estrictamente hablando, una tristeza no es exactamente igual que la otra. Y esa ligera diferencia lo hace impredecible. Si además hablamos de una persona que ha tenido depresión en los años 70, donde se construye un poco el modelo de lo que entendemos hoy en día por depresión, y de una persona que lo tiene ahora en 2025, pues claro, el grado de impredictibilidad es mucho, mucho mayor. Creo que muchos desencajes que están habiendo en el campo de la salud mental y muchas de las experiencias subjetivas que el giro del malestar está poniendo sobre la mesa, que no se están pudiendo recoger, en gran parte tiene que ver con que las experiencias de sufrimiento van evolucionando de una manera impredecible y que lo que en los años, la forma que tenía de sufrir la gente, yo que sé, en los años 70, por ejemplo, no es la misma que la forma que tiene de sufrir la gente en el año 2025. ¿Vale? Entonces, podemos reducir el malestar, la impredictibilidad del malestar y decir como convención social que hemos encontrado una serie de patrones que se repiten y podemos utilizarlo. Podemos hacerlo. Pero eso no significa que el malestar, estrictamente hablando, sea predecible, ¿no? Entonces, bueno, todas estas características irreductibles y algunas más que describo en el libro forman parte, o sea, conforman esta parte irreductible del malestar y creo que es importante porque, en primer lugar, porque creo que todo el mundo tenemos derecho a saber que tenemos una parte irreductible en nuestras experiencias de sufrimiento. Creo que en tanto es una experiencia nuestra y subjetiva, tenemos derecho a saberlo. Y también porque una cosa que me gusta pensar es que la parte irreductible es irreductible porque es nuestra y como es nuestra, es irreductible. Y esta irreductibilidad implica cierto grado de libertad, ¿no? Implica que es imposible de capturar al 100%, que el malestar siempre se va a mover y nunca va a haber una foto fija, y lo hace ingobernable, en el sentido de que no hay ningún poder discursivo que vaya a poder describir al 100% toda la experiencia del malestar y por tanto poder dirigirnos o gobernarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, en nuestro malestar hay una gran cantidad de sufrimiento, pero también hay una gran cantidad de márgenes de libertad, ¿no? Entonces, no lo estoy romantizando, no estoy diciendo que entonces sentirse mal es genial, ¿no? Pero sí que estoy diciendo que gracias al malestar, pese a que nos genera mucho sufrimiento, también nos permite escapar, ¿no? de grandes sistemas de control. Si el poder, un poder terapéutico, económico, político o social, tuviese un modelo de comprensión 100% efectivo que cubriese la absoluta totalidad de las experiencias del malestar en todas sus situaciones, en todo momento, predecirlo al 100%, poder medir su intensidad de manera objetiva, etcétera, etcétera, ese poder nos gobernaría de una manera total y completa. Entonces, aparte de que ese modelo de comprensión para mí es imposible de alcanzar, pero si fuese posible, no sería deseable, porque entonces significaría que estaríamos totalmente a merced de dicho poder, ¿no? Entonces, bueno, la parte irreductible es un poco, bueno, creo que la he resumido un poco así. No, no, a mí me ha,
me ha hecho sentido todo lo que decías y bueno, es verdad que hay más en este capítulo, más dimensiones, pero vamos, la cuestión es que el malestar, como puede ser otros fenómenos humanos, pues tiene algo que escapa a los marcos de comprensión, que es inefable y como decías tú un poco, ¿no? Pues puede resultarnos a los seres humanos, a los científicos sobre todo, que están siempre soñando con crear teorías que explicativas. Lo vemos sobre, por ejemplo, el universo y todavía no hemos sido capaz de unificar las teorías que hay, por ejemplo, en la física, ¿no? Pero nos gustaría hacerlo, pues, con el tema de que es un ser humano y en su dimensión más sufriente, como es el libro que dices tú, pero podría haber libros o reflexiones de otro tipo sobre otros temas muy parecidas a las tuyas. Pues bueno, pues menos mal, y entonces pues seguiremos pensando cosas nuevas, que esto también es interesante. Y bueno, pues seguirá haciéndonos falta también algo de creatividad y de poesía, ¿no? A la hora de pensar lo que nos hace sufrir. Bueno, vamos a por más partes del libro, ¿no? Otra bien interesante y en la que te metes ahí, la verdad que en un fregado, es sobre el tema de la relación que pues, la manera que tiene la relación por el hecho de que somos libres, nos angustiamos y sufrimos también. Y también con la violencia y la impotencia, ¿no? Pero bueno, si quieres empezar por la libertad, pues es una reflexión potente, ¿no? Vale, sí, a ver, bueno, claro, justamente por como tú decías, ¿no? Por el propio planteamiento del libro, yo no he llegado a conclusiones, en parte porque no he llegado y en parte porque no era el objetivo tampoco, ¿no? Pero sí que, bueno, en el propio proceso de reflexión, de escritura, y que vas, pues eso, recogiendo ¿no? pensamientos y vas dándoles un poquito de orden, sí que ha habido, pues, algunas ideas bueno, que sí que me he llevado, ¿no? De todo este proceso reflexivo. Como, bueno, es verdad, en el libro no está estructurado de esta manera, ¿no? Hablo de la libertad, de la violencia, de la impotencia, como enmarcado dentro de este tipo de experiencias de sufrimiento que no se va, ¿no? De este sufrimiento que lleva, pues, por ejemplo, el de una persona que lleva muchísimos años sintiéndose mal y que ha probado todo tipo de escuelas terapéuticas, modelos, iniciativas, proyectos, etcétera, y no consigue mejorar, ¿no? Y a veces ese sufrimiento es muy alto, muy intenso y muy extremo y muy difícil de manejar, tanto para sí mismo o sí misma como para el entorno que le rodea. Y ahí también hay mucho, creo que también hay mucho que reflexionar, ¿no? De hecho, la idea de lo del entorno está también bastante presente en varias de las reflexiones que hago, porque me parece una cuestión clave. Entonces, bueno, eso, la idea no era pues eso, llegar a conclusiones concretas, pero sí pues tirar hilos de reflexión, ¿no? Y bueno, dar un par de pasos en un camino y luego ya volver y a quien quiera que lo siga caminando, ¿no? Algunas, sí que, bueno, puedo como traer aquí algunas de las ideas que creo que pueden ser interesantes o que al menos a mí me vinieron y que creo que me llamaron la atención mientras las estaba teniendo, que es, por ejemplo, respecto al tema de libertad, eh, una idea una cosa que pienso es que el malestar en sí mismo es una fuerza restrictiva. Una de las características que tiene el malestar es que implican una limitación de nuestra capacidad de decisión. Siguiendo con el ejemplo de la depresión, una persona que puede elegir levantarse de la cama es más libre que una persona que no puede elegir levantarse de la cama, ¿no? Suponiendo que sea una dicotomía esta decisión, una de las ramas de la dicotomía está cerrada, por tanto es menos libre de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, al menos ese día. Eh,
y esto no es una afirmación, yo creo, pesimista, sino pues una mera descripción, ¿no? Esto es un hecho y todas las personas que han pasado por un sufrimiento psíquico más o menos intenso sabe que una de las cosas que más rabia dan o que más difíciles de manejar es precisamente el no poder elegir estar mejor tal día porque me conviene, porque tal, no poder, yo qué sé, pues ir a trabajar cuando quizás en algún momento dado conviene, o estar bien en una relación de pareja, o poder seguir en contacto con las amistades, o salir de casa para que nos dé el aire, o hacer deporte, etcétera, etcétera. Muchas personas se encuentran con esta contradicción de que se les insiste y se les dice, pero hombre, tú lo que tienes que hacer es salir de casa. Y la respuesta más habitual es, ya lo sé. No me sirve de nada que me digas que tengo que salir de casa porque es evidente que voy a estar mejor saliendo de casa que quedándome dentro, ¿no? La cuestión está en que no puedo, que es otra manera de decir no tengo la libertad de elegir salir de casa. Entonces el malestar está funcionando ahí como esta fuerza, como una fuerza restrictiva, que se suma a otras muchas fuerzas, no es que solamente el malestar nos restrinja, ¿no? Hay otras fuerzas, pues por ejemplo, sociales, políticas, también materiales, físicas, biológicas, en fin, el ser humano es un ser limitado y es trasladar la idea de que como seres humanos somos seres limitados al campo del malestar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta idea de que la libertad, perdón, de que el malestar es una fuerza restrictiva de la libertad puede ser interesante, en primer lugar, porque para los entornos puede ser bastante necesario entender que la persona no está haciendo lo que hace porque voluntariamente lo está eligiendo, sino porque está muy condicionada a hacerlo. Otra idea que también creo que es interesante de esto es que no creo que, pese a que yo diga que el malestar es una fuerza restrictiva, tampoco creo que el malestar sea una fuerza 100% restrictiva o que restrinja el 100% de la capacidad de decisión. Em, yo creo que más bien podríamos hablar de que reduce el grado de libertad de decisión que puede tener una persona, ¿no? Y esto puede ser interesante de cara a los entornos, a las maneras de cuidar, a las maneras de estar, a las maneras de comprender por qué una persona ha hecho una cosa en lugar de otra, por qué reitera una conducta que le hace daño a sí misma o a su entorno una y otra vez y parece que no puede salir de ese bucle y parece que lo está eligiendo y que lo está haciendo adrede, cuando en realidad no puede hacerlo de otra manera, ¿no? Al hablar de grados de libertad, no es que la persona lo esté haciendo adrede al 100%, ni que tampoco esté siendo condicionado por una fuerza inevitable mayor contra la cual no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sino que hay pues, grados de libertad que se van moviendo en un continuo, de mayor libertad a menos. Y esto es interesante también porque creo que en términos sociales y colectivos, una forma también de enfocar estas cuestiones de este cuidado del malestar es intentar incrementar los grados de libertad que una persona tiene respecto a su malestar. Eh, Sería muy interesante que dentro de esta conversación que está habiendo sobre el sufrimiento a nivel social, una de las líneas fuese precisamente esta, poder compartir cómo hemos hecho o cómo hacen las personas que pasando por una serie de experiencias de sufrimiento consiguen ganar ciertos grados de libertad y no super, ¿no? Y no sobredeterminarse y coartarse a sí mismas y permitir que el sufrimiento les haga hacer cosas que no quieren hacer o les impidan hacer cosas que sí que quieren hacer, ¿no? Eh, bueno, podríamos, podríamos hablar más de esto, ¿no? Pero bueno, creo que un poco estas son No, bien, las tres, bien, cuatro ideas así bien que manejo un poco en esa sección. explicado. Quiero hacer un apunte y eso, ¿no? Viene un poco, lo dices en el libro. Yo creo que es una llamada también tuya, creo, al contexto, a entender ciertas cuestiones, porque hay mucha incomprensión con el sufrimiento psíquico, con la psicopatología, como se piense. Eh, y ya saliendo un poco del texto, pues comentar también que últimamente el psicoanálisis también se está apelando mucho a lo de la responsabilidad subjetiva y la gente sufre porque quiere o porque goza de su sufrimiento, ya que yo estoy totalmente en contra de esta visión, y menos en el campo del psicoanálisis, porque la responsabilidad es del yo. Entonces, responsabilizar al yo, aparte que tiene cero efectos, porque la gente no tiene control sobre eso
Pues bueno, esto es un comentario que te hago porque me acabo de acordar, pero vemos que no solamente está en la sociedad, que está muy, ¿no? O sea, yo lo hablo con amigos y, bueno, este tío está deprimido y tal porque le falta echarle dos huevos o porque prefiere estar así o porque no quiere ir a trabajar, bueno, un montón de cuestiones. Pues el incidir que el malestar muchas veces lo que impide a la persona es echarle huevos o echarle ovarios o echarle lo que tenga que echarle, pues me parece que es una propuesta muy, que vamos, que se tendría que escribir un libro entero sobre este tema, ¿no? Porque hace falta a la sociedad darse cuenta, ¿no? Darse cuenta. Aunque bueno, parece que los jueces y la gente en general, cuando son psicopatologías graves, sí que no, ya sé que se le exime cualquier problema y responsabilidad civil y judicial, pero con otros temas que a lo mejor no son del campo de la psicosis, la gente es a veces demasiado hasta cruel, ¿no? Y cree demasiado en el si quieres puedes y en la fuerza de la voluntad, ¿no? Si la voluntad fuera una cosa que uno la saca así de la chistera o poniéndole ganas, no, la voluntad es una cosa más externa a nosotros de lo que creemos, pero bueno, muy, muy interesante estos temas y bueno, ya invito a que los leáis en el libro, ¿no? Porque obviamente se desarrollan mejor que en esta charla. Bueno, más interesantes y que yo creo que más pueden, de alguna manera pueden llamar la atención, es el tema del sufrimiento y su relación con las transformaciones sociales, ¿no? Eh, bueno, en la presentación que hiciste en Traficantes, yo hice una pregunta y lamenté un poco hacerla porque la llevé un poco por un pequeño dimensión que puede llevar el malestar, que es que lo que se haga con él o lo copte la extrema derecha. Porque muchas veces los que leemos este libro pensamos que la transformación social, el malestar vaya a hacer que la gente pelee por sus derechos, etcétera, pero lo que puede ocurrir es que muchas veces el malestar pues se lo lleve por su lado Donald Trump, por ejemplo, ¿no? De la clase trabajadora americana, sobre todo blanca, ¿no? Pero bueno, no vamos a llevarlo por ahí, sino que tú hables del malestar y las infinitas posibilidades que puede tener, tanto para positivo como para negativo, ¿no? Así Ok. que, bueno. Vale, sí, bueno, a ver, la pregunta, bueno, más que la pregunta, la reflexión que hiciste en Traficantes de Sueños, yo creo que fue totalmente pertinente y de hecho abrió un debate muy interesante. Bueno, no sé, a mí al menos me pareció, Sí, pero tuve la sensación de que se centró todo lo que vino casi todo después y dije, coño, vamos a abrir a otras cuestiones, pero bueno, ahora te doy la oportunidad de que lo amplíes tú y que no vayamos solo que se lo van a hacer, se van a hacer con ello la extrema derecha, ¿no? Que hay claro. mucho más en el libro. Claro, sí, sí. Bueno, a ver, yo una de las varias ideas, ¿no? Espero que más o menos sí queden un poco cohesionadas o hilvanadas, ¿no? Pero una de las características irreductibles, de la parte irreductible, es eh, uno que yo he llamado el potencial transformador, que viene a ser un poco como no sé cómo decirle, ¿no? Como una especie de vector de inconformidad, ¿no? En el núcleo del malestar. Cada vez que alguien se siente mal o que está sufriendo, hay una disconformidad, una incomodidad con la realidad en la que vive. Y si el malestar siempre que aparece implica la posibilidad de una transformación. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a grandes revoluciones necesariamente, ¿no? Cuando hablo de un potencial transformador me refiero a pequeñísimos actos súper cotidianos que igual la persona ve prácticamente imperceptibles. A veces el potencial transformador es negativo para ¿no? Si ese potencial transformador se refleja en términos individuales, puede ser negativo para para la vida de la propia persona
o para las personas que le rodean. Puede ser un potencial transformador en positivo y, por ejemplo, pues tener una conversación con sus padres que nunca había tenido y en la cual expresar una serie de cuestiones súper importantes. Puede ser que una mujer salga de una relación de violencia machista y entonces, ¿no? O puede hacer que una persona se autolesione o agreda a un compañero o se agreda a sí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, hay un potencial transformador en ese sentido muy amplio, que también podríamos extender a la cuestión social. Sí que pienso que hay un potencial transformador social, colectivo, comunitario en nuestras experiencias de malestar. Lo que pasa es que no podemos decir que toda experiencia de malestar per se va a llevar necesariamente a una experiencia de transformación social, ¿no? Hay una serie de condiciones, una serie de cuestiones que se tienen que dar y hay muchas reflexiones que hacer al respecto. Pienso que, por ejemplo, vinculamos muy rápidamente una persona que está con ansiedad porque la precariedad laboral le hace estar agobiada y ahí, por ejemplo, le vemos una dimensión social muy clara. Pero pienso, por ejemplo, en el chico que estábamos pensando antes, que acaba de dejarlo con la pareja, que está llorando en un parque, y es muy difícil que este chico articule una transformación social, evidentemente, ¿no? Está muy alejado de ello. Eh, entonces, no todos los males, o sea, todos los malestares tienen una dimensión social porque bien porque tengan una causa social, tipo, por ejemplo, la precariedad laboral, o bien porque o simplemente por el hecho de que suceden en un contexto social y eso ya les hace tener una dimensión social, pero no todos los malestares son relevantes para la transformación social o no toda la dimensión social de todos los malestares es relevante para la gestión o el manejo de ese malestar. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tráfico y desarrolla, yo que sé, un trauma, ¿no? Ese trauma, desde mi punto de vista, tiene una dimensión social, lo que pasa porque está sucediendo en una sociedad. Sin embargo, esa dimensión social no tiene mucha relevancia para una transformación, ¿no? Entonces, bueno, como que hay diferentes elementos que hay que desgranar y hay que tener en cuenta para romper un poco como con el automatismo que a veces creo que se está haciendo de malestar lleva a transformación social. No hay que utilizar herramientas individuales para gestionar el malestar porque eso lo que hace es cortocircuitar procesos de transformación social necesarios o discursos del tipo solo cambiando las estructuras sociales se puede cambiar, podríamos dejar de sufrir. Y todas las herramientas individuales que se dan son maneras de salvar al sistema de sí mismo. Eh, Pese a que muchas veces estos discursos son completamente ciertos y pese a que en términos generales estoy de acuerdo con la idea de que individualizar las experiencias de sufrimiento y llevarlas a técnicas exclusivamente de la persona y del individuo, evidentemente lo que hace es opacar o oscurecer o que no podamos observar bien y analizar las cuestiones sociales que hay involucradas. Creo que muchas veces se hace de una manera como muy dicotómica y demasiado simplista. Eh, y esto, por ejemplo, se puede ver en el conocido lema este de no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, ¿no? Que a mí como lema político me funciona, pero porque pone sobre la mesa toda esta cuestión que creo que es importante de qué hacemos con nuestras experiencias de dolor. Pero al mismo tiempo creo que dicotomiza muchísimo y parece hacer como incompatibles dos formas de manejar las experiencias de sufrimiento, ambas válidas en según qué contextos, momentos y situaciones. Entonces, el debate social que está viendo, el debate que está viendo sobre esta relación que puede haber entre el malestar y la transformación social, creo que está muy planteado según esta dicotomía de o atacamos a las estructuras sociales o individualizamos todo. Y creo que podemos hacer, primero, en primer lugar, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y en segundo lugar, entre ambas opciones hay toda una serie hay un continuo con toda otra serie de opciones y de caminos que también serían interesantes de explorar. Entonces, con esto en mente, un poco algunas ideas que planteo en el libro es, una de ellas es la de si queremos que el malestar tenga la capacidad o sea operativo de cara a una posible transformación social,
no solo tenemos que cuestionar cuál es nuestra noción de malestar, sino también cuál es nuestra noción de transformación social. Porque si solamente vamos a buscar transformaciones sociales de grandes revoluciones mundiales, es muy posible que la experiencia de sufrimiento de la persona a la que acaba de tener un accidente de coche o que le ha dejado la novia es muy difícil que lleve a una transformación social. ¿Vale? Creo que podemos, y esto tampoco significa que en algunas ocasiones un malestar compartido, puesto en común, que está circulando por ciertas capas sociales, que consigue ser consciente de sí mismo, articularse y elaborar una respuesta colectiva más amplia, efectivamente sí que puede llevar a una transformación social de grandes dimensiones. ¿Vale? Entonces, todas las puertas están abiertas, lo que pasa es que no siempre están abiertas todas las puertas en todo momento. Entonces, una de las posibilidades es no solo centrarnos en transformaciones sociales de gran calado, sino también en aquellas que son un poquito más, más cotidianas, más pequeñitas, si queremos. Se me viene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una madre cuyo hijo estaba, bueno, había entrado en un bucle en el cual buscaba trabajo, empezaba a trabajar en una empresa y al principio pues todo iba bien, pero cuando llevaba 2 o 3 meses empezaba a desconfiar muchísimo de sus compañeros y sus compañeras y poquito a poco empezaba a sentirse atacado por la espalda y empezaba a pensar que se estaban riendo de él, etcétera. Conforme ese tipo de situaciones se le iban acumulando, al final entraba en ciertos conflictos, en algún momento podía llegar a insultar o a agredir verbalmente a alguno de sus compañeros porque se sentía amenazado y atacado y generalmente esto acababa pues evidentemente en un despido. Entonces, y luego pasaba un tiempo desempleado, buscaba otra vez trabajo y le volvía a suceder lo mismo. Entonces, este bucle sucedió en varios momentos. Lo que su madre me planteaba era la reflexión de, ¿no es posible encontrar lugares donde esto que le sucede a mi hijo, esta experiencia psicológica que tiene, tenga cabida, donde él pueda desconfiar y pese a eso seguir en su puesto de trabajo y tener una buena relación con sus compañeros, ¿no? Lo que esta persona me estaba planteando al fin y al cabo ¿es posible cambiar los entornos laborales para que den cabida a ciertas experiencias de sufrimiento? Claro, yo no sé si es posible o no, habría que pensarlo, habría que ver en según qué entornos, me imagino, según qué experiencias, según cómo se puede articular, etcétera, etcétera. Pero me pareció muy interesante porque es un tamaño de transformación social que yo creo que es relativamente asequible en ciertos momentos y situaciones y que puede ser acumulativo, ¿no? ¿Por qué solo en el mundo laboral? ¿Por qué no también en el mundo relacional? ¿Por qué no también en otros mundos? ¿No? Entonces, bueno, creo que acotando, ¿no? O reduciendo, ajustando, redimensionando quizás la idea de transformación social, podemos entonces hacer que el malestar sea relevante a nivel político y a nivel social. Y sí que pueda llevar, sí que podamos ir de la mano, unir una cosa con la otra. Entonces, eso es una idea, el tamaño de la transformación social. Otra idea que también creo que es interesante tener en cuenta es que muchas veces creo que pensamos en la sociedad como una estructura organizada, inflexible, rígida, con unas dinámicas muy marcadas y inamovibles. Sin embargo, una sociedad, por definición, es un proceso que está en constante cambio, ¿no? Es una dinámica permanente de transformación. La sociedad nunca es igual a sí misma, ¿no? Antes decíamos de la tristeza de un lunes no es la misma que la tristeza de un martes. Bueno, la sociedad de un lunes no es la misma que la sociedad de un martes. Está en perpetuo cambio y transformación. Y esta transformación constante sucede por muchísimos agentes diferentes, por muchísimos factores distintos. Uno de ellos, desde mi punto de vista, uno de los importantes es el malestar. Entonces, si pudiésemos observar a vista de pájaro y desplegar como si fuese un mapa
¿no? Y pudiésemos poner como una capa en la cual estuviese las estructuras sociales y otra capa encima en la cual estuviese el malestar, ¿no? Y lo pudiésemos ver así, podríamos ver cómo van fluctuando de manera conjunta y cómo una va transformando a la otra. Y hay momentos donde hay picos enormes de malestar social, donde también hay picos enormes de transformación social. Y eso es algo que está sucediendo. Pero no siempre sucede, puede haber grandes picos de malestar social sin que haya ningún tipo de transformación social. O, como tú bien has señalado antes, que la transformación social que haya sea a peor, ¿no? Que ganen los elementos reaccionarios. Y eso también es transformación social, ¿no? La transformación social no siempre va en una dirección positiva, puede ir también en una dirección, bueno, al menos desde mi punto de vista, negativa. Un ejemplo que a mí me gusta poner sobre cómo el malestar ya está transformando la sociedad o cómo el hecho de sentir malestar ya es en sí mismo una transformación es cuando estamos sufriendo por alguna injusticia grande que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, sucedió bueno, yo soy de Valencia y aquí tuvimos el fenómeno de la Dana, que bueno, mató a más de 200 personas y arrasó con bueno, un montón de estructuras urbanas y con muchísimos coches, se llevó vidas de personas, fue pues una tragedia enorme que todavía aquí se está todavía asumiendo, pensando, asimilando, etcétera. Son conocidas las imágenes de lo que se acabó llamando el Puente de la Solidaridad, que, bueno, que estaba llenísimo de gente los primeros días después de la catástrofe, ¿no? Pero una cosa que no se ha visibilizado tanto es que todas estas personas estuvieron movilizadas porque estaban sufriendo. Sus experiencias de dolor, de tristeza, de rabia, de ansiedad, de inseguridad, de lo que sea, ¿no? Fueron las que les llevaron a cruzar ese puente y ayudar en la medida de lo posible. Eso por una parte, ¿no? Ese malestar ya estaba produciendo una transformación social desde mi punto de vista porque estaba de repente generando una serie de lazos colectivos y comunitarios que sobre todo en un primer momento fueron totalmente independientes de la ayuda institucional que no llegó hasta muchísimo tiempo después y gracias a ese malestar se pudo articular esta respuesta colectiva que fue caótica, que tuvo sus momentos maravillosos, sus momentos no tan maravillosos, pero si no hubiera habido experiencia de sufrimiento no habría habido ningún tipo de solidaridad ni de apoyo mutuo. Entonces, a eso me refiero con un potencial transformador, ¿no? Mucha gente, y una cosa también interesante de entender es que mucha gente, pese a sentir malestar también por todo lo que estaba sucediendo, no pudieron acudir a ayudar o no pudieron articular ningún tipo de ayuda por las razones que fueran, porque no tenían tiempo, porque no tenían, porque se bloquearon o se paralizaron emocionalmente, porque tenían otras obligaciones que atender, porque estaban fuera de la ciudad o de tal, en fin, porque no pudieron, ¿no? O porque emocionalmente estuvieron, no podían, o por movilidad, o por lo que fuera. Desde mi punto de vista, incluso las personas que no llegaron a hacer nada, el hecho de que se sintieran mal ya en sí mismo era una manera de estar participando de esa transformación que estaba sucediendo. Ya era una manera de estar en lo social, de estar en lo colectivo y de contribuir a la comunidad de la cual ellos formaban y ellas formaban parte. Si estas personas, se puede entender mejor pensando que si estas personas no hubiesen sentido, si nadie hubiese sentido ningún tipo de malestar, no solo no habría ido nadie a ayudar, sino que además la gente de las poblaciones afectadas se habrían sentido como si hubiesen sido parte de una categoría diferente de la de los seres humanos, ¿no? Como si fuesen una categoría inferior. El sentirnos mal por alguien que está sufriendo le otorga la categoría de dignidad humana, le otorga, estamos defendiendo su derecho a recibir un trato ético y a recibir un trato, a recibir una preocupación, ¿no? El hecho de comprometer nuestro bienestar emocional a el bienestar o el estado o las vidas de otras personas en sí mismo es formar parte de algo social y también contribuye a la transformación. Entonces, sentirse mal, solo sentirse mal, sin hacer nada más, creo que en sí mismo ya es contribuir, ya es transformar, ya es elegir una forma que queremos que tenga la sociedad más ética o positiva o como se quiera, ¿no?
y bueno, pues creo que es importante entender esto, ¿no? Y también que el hecho de que yo esté diciendo que el malestar es ya, digamos, alguna manera de participar en la sociedad, no estoy diciendo que sea suficiente, ¿no? No estoy diciendo que esté, que ya entonces sintiéndonos mal, pues ya no hace falta movilizar, ni transformar, ni articular un cambio, ni pensar en cómo organizar otras formas sociales, ¿no? Ni mucho menos. Claro que hay que seguir actuando y pensando y activando procesos, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es interesante partir de que el malestar en sí mismo tiene ese potencial transformador y que en sí mismo ya es poner en el mundo un elemento que circula y que está y que interrumpe procesos y que eh, fragmenta o debilita la normalidad imperante, ¿no? Porque aquí con lo de la Dana, si no hubiera ido, si la gente no hubiéramos tenido experiencias de sufrimiento, lo que habría sucedido es una injusticia todavía mayor de la que ya hubo, ¿no? Entonces, solo el hecho de que hubiese gente que pudiese sentirse mal por aquello, ya en sí mismo fue muy revelador, ¿no? Y fue para mí un acto de solidaridad. Que eso también eh, fue muy importante en las personas que no pudieron ir o las personas que fueron pero solo pudieron ir un día y se sintieran luego culpables porque no habían podido ir más al haber visto testimoniado ese nivel de devastación. Esta idea en muchas ocasiones les ayudaba un poquito a sentirse mejor. No sentirse mejor para desresponsabilizarse y no seguir acudiendo o no tener la intención de ir, sino para bueno, hacer las paces consigo mismos y entender que de alguna manera sí que habían estado contribuyendo en todo ese proceso. Y bueno, entonces eh, la relación que existe entre el malestar y la transformación social es, yo creo que es infinita, ¿no? Podemos elaborar un montón de líneas de reflexión. Yo pongo algunas ahí, ¿no? Porque son en las que yo he pensado y las que a mí se me fueron ocurriendo y las que tengo así un poquito en mente, pero bueno, creo que es interesante digamos, como liberando, por decirlo así, al malestar de la obligación de pensarlo en términos de marcos de comprensión de la salud mental, posibilita todo un conjunto de reflexiones que, bueno, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Unas de ellas puede ser, o sea, una de las vertientes, digamos, o uno de los caminos puede ser este, pero también hay otros. Y creo que también los, no sé, movimientos sociales o las personas interesadas en, bueno, construir un mundo mejor, necesitamos observar el malestar fuera de los marcos de la salud mental y en parte tiene que ver con este intento, esta iniciativa de observar en qué consiste ese potencial transformador, cómo explotarlo, por decirlo así, cómo utilizarlo, cómo articularlo. Y, y bueno, lo que yo planteo en el libro son, nada, pues cuatro ideas, ¿no? Pues para dar inicio a este debate. Sí, bueno, en verdad creo que todo el libro es eso, ¿no? Es sugerir ideas y que la grandeza y la utilidad del libro es que muchas de esas, pues obviamente se te han ocurrido a ti y a mí, por ejemplo, no. Entonces, pues yo las puedo empezar a pensar gracias a lecturas como estas, ¿no? Y yo supongo que alguna tendré que tú no has tenido, ¿no? Pero no he escrito ningún libro. Pero bueno, sobre el tema este te voy a entrar en un tema polémico eh, y te voy a hacer un chiste, un contrachiste a un chiste que haces en el libro, eh, que es un poco sobre el papel que pueden jugar los psicólogos, por ejemplo, ¿no? O los psiquiatras, que es las mayoría de las veces es mistificador, es decir, le hacemos a la mayoría de las veces a las personas que el problema es suyo, es interno, es individual y que se soluciona por la terapia. Eh, Aunque ahora vemos que en los últimos años está ya habiendo psicólogos que están adecuando su discurso, a veces, en mi opinión, un poco de pose también en algunos casos, de decir, no, bueno, ahora la cuestión es totalmente del sistema, etcétera, y tal, ¿no? Y haces un chiste sobre los psiquiatras que dicen, bueno, no, en psiquiatría ya tenemos un modelo biopsicosocial
pero ahora tome la receta de su pastilla y vaya así, ¿no? Como, bueno, ok. Pues el contrachiste es, bueno, sí, yo soy psicólogo y la culpa es de tu jefe y del capitalismo y de no sé qué, no sé cuánto, pero ven aquí a mi consulta que te voy a dar unas técnicas de, bueno, de relajación o que te voy a hacer, no sé, de cambiar tus pensamientos por otros más racionales, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción en la profesión de la salud mental, psicología, psiquiatría. No todos los psiquiatras son biomédicos, también hay que decirlo, ¿no? Pero que luego, a la hora de la verdad, o sea, o a la hora de su práctica, pues al final, pues estás con lo más individual que con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no quería llevarlo a este tema porque tú has traído temas sobre el sufrimiento mucho más sociales, más amplios, pero bueno, me apetecía hacerte este comentario y si quieres decir algo al respecto, pues bien, y si no, pasamos a otra cosa. O sea, no hace falta centrarlo en los psicólogos, ¿no? Estamos cosas más amplias, pero Bueno, sí, al final sigue siendo necesario. Vamos a ver que yo en el libro intenté eh, ir, o sea, no centrarme en una crítica a la psicología, a la psiquiatría y al campo de la salud mental y dejarlo en una crítica, ni siquiera tampoco como elaborar alternativas dentro del modelo de la salud mental o dentro del campo de la salud mental. No digo que esto esté mal, yo creo que es muy necesario seguir, ¿no? Reflexionando sobre la propia práctica profesional. En el libro intento ir a otros lugares, ¿no? A otros territorios del malestar, porque creo que hay ya gente elaborando críticas al campo en el campo de la salud mental y al ejercicio profesional, y creo que esto tiene que seguir y en ningún momento mi idea es eludirlo, ¿no? Y claro, es muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque es un poco como antes hablábamos de lo de la multiplicidad, y también es como cada profesional se centra en su elemento y cada uno va a lo suyo, ¿no? Entonces el psiquiatra va a lo biológico y el terapeuta, el psicólogo va pues a lo psicológico, ¿no? Y ya depende de cada terapeuta, pues ya va más a un elemento más concreto todavía, ¿no? Pero además cada uno de esos elementos también se puede subdividir en otros elementos que a su vez también se pueden subdividir. Entonces, claro, hay aquí toda una complejidad que no se está pudiendo recoger. Eh, yo no veo tampoco mal oye, cada cual tenga un poco su escuela y vaya a lo que vaya y lo que sabe hacer y dice, pues yo hago esto y esto es lo que yo te recomiendo y demás, ¿no? Creo que la cuestión está en ampliar un poquito la perspectiva y entender en qué contexto, en qué entramado de pensamiento, de relaciones y de conocimientos objetivos y de experiencias subjetivas se está diciendo lo que se dice. Porque no es lo mismo decir, tú tienes depresión, aquí te doy tu técnica terapéutica o aquí te doy tu antidepresivo, ¿no? Y considerar que con eso lo estamos diciendo todo y que con eso estamos abordando la totalidad del malestar de esa persona, que decirlo desde el punto de vista de, ostras, esto que te sucede es enormemente complejo, vamos a intentar abordar algunas de esas cuestiones, ¿no? Vamos a intentar reflexionar sobre algunas de las cuestiones, te voy a dar algún consejo, alguna técnica, alguna pauta para algunas de las cuestiones que te están sucediendo, algunos de los elementos de tu experiencia, o una pastilla o lo que sea, y esperemos que eso ayude, ¿no? Pero esto no significa que tú tengas que cortar la reflexión ahí, ni que lo que yo te esté diciendo sea el 100% de todo lo que tú puedes hacer con tu malestar. Tú puedes pensar en tu propia vida a raíz de estar sufriendo. Tú puedes intentar vincular con otras personas y ver si a otras personas les pasa lo mismo y entonces reflexionar en conjunto. Tú puedes, sí, también pensar en cuestiones sociales, pero también puedes pensar en cuestiones familiares o puedes pensar en cuestiones de tus relaciones de amistad, ¿no? Y puedes ver un poquito que si el sufrimiento está en todas partes, si el sufrimiento está en todas las partes de la vida, en todas las partes de la vida va a plantear preguntas y va a plantear... va a invitarnos a una reflexión y a un pensamiento y a una polémica y a un debate. Y creo que es importante recoger esto también en las consultas y también no sé, bueno, en los sistemas de salud mental. Entonces, creo que es importante saber que por el hecho de ser psicólogos o psiquiatras vamos a ser reduccionistas. Esto es inevitable. O sea, si no queremos ser reduccionistas, entonces no tenemos que ser psicólogos. Si somos psicólogos, vamos a ser reduccionistas. Esto es un hecho, porque
la psicología es un reduccionismo de la realidad, de una realidad tan amplia, como decíamos antes. Entonces podemos, si queremos renunciar al reduccionismo, pues entonces no tenemos que ser psicólogos. Pero si queremos seguir siendo psicólogos, tenemos que asumir que somos reduccionistas y trabajar desde el punto de vista de que estamos siendo reduccionistas y dejar el campo abierto a que se metan otras reflexiones, que otras personas también piensen, que otras personas, que otros campos de saber, otros campos de acción, otras iniciativas, otros proyectos, otros mundos imaginados puedan entrar y hacer con el malestar lo que consideren que es correcto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no se trata tanto, pienso, de erradicar los marcos de comprensión, ni tampoco de erradicar la práctica profesional, así como de raíz y al 100%, o no necesariamente, o no en este punto, sino de invitar a cada vez más gente a esta conversación sobre el malestar, porque al final es una experiencia que todo el mundo tenemos, es una experiencia humana extraordinariamente compleja y amplia y nos estamos quedando como con una parte muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, creo que está bien seguir quedándonos con esa parte pequeñita, pero creo que está bien también ampliar el foco, ¿no? Que es un poco, de ahí viene el subtítulo del libro, de lo de ampliar la noción de sufrimiento. Eh, entonces, sí que creo que sí que es pertinente, ¿no? La reflexión que haces sobre, bueno, y entonces, ¿qué pasa en todo esto, con todo esto que se plantea, ¿no? Que estamos planteando sobre ampliar la noción del malestar y problematizar, ir al debate y no solo no huir de las polémicas, sino de hecho meterse ahí ¿no? Y partirse la cabeza contra esa pared. Eh, ¿Qué hacemos los profesionales o qué pasa con la práctica profesional? ¿No? Es algo que la verdad es que no planteo en el libro porque no me vino ni me pareció en ese momento lo más pertinente, pero realmente creo que sí que merece una reflexión, pero una reflexión, como tú bien dices, ¿no? Que no nos lleve a eslóganes de, bueno, pues ahora entonces vamos a pasar de lo individual y ahora de repente la salud mental es porque la gente no tiene casa o porque la gente está precaria en su casa. Y por supuesto que una buenísima parte, una gran parte de los problemas de salud mental vienen porque la gente no tiene casa o porque la gente está en precariedad. Eso es innegable. Pero que ahora de repente nos pongamos todos a decir el mismo lema, como igual que decíamos los lemas anteriores terapéuticos, creo que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Va a ser todo lo contrario de ampliar nuestra noción de malestar, sino volver a un reduccionismo diferente. Un reduccionismo más afín políticamente, posiblemente más productivo según qué aspectos o para algunas de los frentes sociales, posiblemente, pero un reduccionismo igual, ¿no? Entonces, mi idea es un poquito eso, ir un poquito más allá del modo de pensar reduccionista. Bueno, un poco hilando, ¿no? Con esta dificultad y en la que tú mismo acabas de resaltar, ¿no? O sea, es muy complicado para los seres humanos no caer en cuestiones de dicotomía ni en cuestiones de reduccionismo, ¿no? Porque, bueno, pues por sesgos heurísticos a veces damos con una clave que parece que nos sirve para explicarnos todo y cuando nos falla andamos buscando otras y la cuestión es más complicada, ¿no? Y bueno, el último capítulo ha sido un ejercicio así como tuyo, te lo decía, ¿no? Como de honestidad, porque vas soltando algunas propuestas, pero luego dices, bueno, lo primero es, no sabemos ni tenemos garantías de que lo que estamos proponiendo vaya a ser exitoso, ni en la salud mental, ni a la hora de pensar el sufrimiento, como haces tú, ¿no? Eh, Ni en cuestiones de política, ¿no? Porque, claro, la gente muchas veces dice, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, o tenemos ejemplos históricos de propuestas que se iban a superar la realidad y han terminado siendo una auténtica pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, el título se llama Inseguridades sobre este ir más allá. Y bueno, si te apetece contar un poco lo que dices y luego si te, pues dar espacio a lo mejor a alguna pregunta de los asistentes, pues vamos dándole. Ok. Sí, la idea de la idea de ese último capítulo es justamente lo que tú decías, ¿no? Como que a mí se me venía un poco como esta tradición de la práctica totalidad de los libros de ensayo o de pensamiento que es
eh, acabar con unas conclusiones, como con algunas ideas más o menos claras, ¿no? De, bueno, después de todo el proceso de escritura, de reflexión, de lectura de este libro, pues hay que quedarse un poco como que con esto y con esto otro. Y yo pues no, como no quería hacer eso, ¿eh? Y quería un poco pues plantear que pese a que yo intento plantear pues, algunas reflexiones o tirar alguna línea de pensamiento o incluso alguna propuesta no concreta, pero que más o menos se podría intentar traducir en términos prácticos, yo no lo estaba haciendo desde una posición de certeza y de seguridad. Es decir, que todo lo que yo sea que haya dicho en el libro está sujeto a debate y a discusión. Creo que esto es, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Lo hago como un ejercicio, lo hice como con un ejercicio de honestidad, porque creo que es muy importante hablar de lo que no sabemos y creo que es importante también saber que tenemos limitaciones en lo que sabemos, en lo que no sabemos, y eso también implica limitaciones a la hora de poder plantear propuestas y alternativas. De hecho, este último capítulo empieza como con no sé si es una crítica, ¿no? O como un planteamiento de las limitaciones a la idea de, vale, si lo que está sucediendo ahora no os gusta, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Que esto es como una pregunta muy habitual. Y parece que si tú no tienes una alternativa ya planteada inmediatamente después de una crítica o de un análisis elaborado, entonces parece que ese análisis o esa crítica carezca de valor, ¿no? Como, bueno, es que tú te estás quejando, pero no estás planteando nada diferente. Y creo que muchas veces se cae un poco en este discurso. Bueno, lo que planteo un poco es que plantear alternativas es extraordinariamente complicado. En primer lugar, porque en sí mismo imaginar cosas que todavía no es, situaciones que todavía no suceden, en sí mismo es muy complicado. Además, no se hace con la garantía de que lo que vayamos a plantear vaya a funcionar, como tú bien dices, ¿no? Puede ser que digamos, pues aquí lo que hay que hacer es esto y esto otro, y luego hagamos esto, otro, y esto otro sea un desastre y no funcione. Eh, y también porque los procesos de cambio social incluso cuando son a nivel de ideas o de mentalidad, como un poco el que yo estoy planteando en el libro, no suceden de una manera lineal donde el uno lleva al 2, el 2 al 3 y el 3 al 4, ¿no? Sino que suceden de una manera errática, con avances, con retrocesos, de repente se meten otros elementos y otros procesos sociales que dan al traste con lo poquito que hayas podido construir y entonces ya parece entonces que después de un primer intento se invalida la alternativa que tú habías planteado y ya no hay ninguna oportunidad histórica más de volver a intentar ponerla en pie. Eh, y bueno, creo que la idea de ese capítulo era justamente intentar no elaborar una lista de respuestas rápidas, sino de plantear que cuando se dan respuestas siempre pueden ser replanteables y que lo que hay que buscar son respuestas lentas, procesos de reflexión más largos, procesos de reflexión más compartidos, más profundos, más erráticos, más inseguros, ¿no? De hecho, y por eso se llama así el capítulo, ¿no? Inseguridades, porque es un poco lo que yo estaba sintiendo. Todo el tiempo de haberlo escrito, yo estaba diciendo, esto que estoy planteando me parece interesante, me parece que puede dar bueno, pues pie a reflexión, creo que puede gustarle a la gente más o menos y que puede generar pues, cierta polémica o cierto debate, pero yo lo hago desde una inseguridad enorme, o sea que también hay algo y que creo que es necesario de exponerse a decir algo que después se demuestre que está equivocado, que estás equivocado. ¿No? Muchas de las cosas que yo planteo, quizás luego de repente llegue alguien y me diga, oye, mira, esto y esto no es verdad porque esto y esto otro. Y posiblemente sea verdad. Pero creo que en el campo del malestar estamos muy acostumbrados a solamente decir la verdad o solamente decir cosas que ya sabemos con seguridad que son verdades, entre comillas, ¿no? Y eso nos hace estar en un circuito cerrado de frases hechas, de lemas y de ideas ya muy manidas que no nos dejan ir más allá. Entonces, hay que asumir ese riesgo, ¿no? De empezar a tirar líneas, aunque a veces parezca como, pero tú, ¿por qué estás pensando en esta cosa que está tan alejada de lo que sabemos ahora? Pues igual precisamente porque está alejado es por lo que hay que tenerlo. Y eso, si no se hace con inseguridad, es porque no se está haciendo bien. Creo que si tú sales de lo que sabes y empiezas a decir cosas como si supieras con certeza que son verdaderas, entonces no estás yendo a donde tienes que ir, es decir, o no estás yendo más allá de lo que ya sabes y estás hablando en realidad de cosas que tú sí que sabes y entonces no estás aportando,
o lo estás haciendo desde una prepotencia y desde un intento de imponer pues, una serie de reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería era con ese último capítulo un poco, después de haber edificado ciertas reflexiones, un poco medio desmontarlas como para, ¿no?, hacer ver o evidenciar pues que eso es un proceso, ¿no?, que se construye, se destruye, se vuelve a construir, se vuelve a destruir, y en esa dinámica vamos creciendo, ¿no?, vamos ampliando esa noción de sufrimiento. Entonces ese fue el planteamiento en todo momento. Sí, sí, pues es un libro como que espera una contestación, una crítica, la asume y bueno, pues a ver hasta dónde te puede llevar a ti como autor o al resto en cómo pensamos la realidad, ¿no? Pues en este concreto, pues más ceñida al tema del sufrimiento psíquico, salud mental, ¿no? Pero también a otras cuestiones sociales que tocas, ¿no? Es que bueno, un libro especial, distinto, a lo mejor los que podemos estar acostumbrados a leer y que bueno, que simplemente la sensación que a mí me ha dejado es que es un libro donde no, más que aprender cosas, he desaprendido cosas, ¿no? O más que conocer sobre el sufrimiento psíquico, me he dejado desconocer de lo que en teoría ya sé y bueno, pues esas cosas tienen una utilidad, tienen una virtud y bueno, yo te felicito y bueno, cuando leí el último capítulo, yo también caí y digo, bueno, se nota que lo que tú estás proponiendo no lo haces desde una posición de saber y, y bueno, y has decidido tomar el riesgo de publicarlo en un libro. Otro a lo mejor lo deja en unos esbozos o lo presenta en una charla o lo conversa con alumnos en una escuela, si es profesor, o en la universidad y se queda ahí. Y bueno, tú has querido publicarlo y que llegue a más lugares y ojalá que dé una conversación con otras personas que están pensando estos asuntos. Si puede ser de una manera distinta, pues mejor, porque habrá más ampliaciones. Y bueno, pues nada, deseando que alguien escriba sobre el libro o escriba otro que de hecho se están escribiendo, ¿no? Me ha llegado hace poco otro libro de un autor sobre el tema del sufrimiento psíquico, la crisis de salud mental que estamos viviendo, con hipótesis distintas, ¿no? Las que venimos recibiendo desde los medios y las redes y muchos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero bueno, estamos con tu libro hoy, así que no voy a hablar de él, pero luego si eso te lo paso por privado y a lo mejor te interesa. Bueno, turno de preguntas. Ya llevamos casi una hora y media, así que muy bien. Yo estoy muy contento porque si dura más, pues se puede hacer muy largo y tal. Y hay de momento una. Bueno, la primera ha sido alguien que ha dicho que se tenía que retirar, que muchas gracias por el encuentro. Ya le he dicho yo que un saludo, Susan. Pero luego Navid o Navid, que tiene una pregunta que dice Javier, he visto que la obra de Santiago López Petit, que es el autor del prólogo de tu libro, ha tenido que ser un referente o fuente de inspiración para este libro. ¿Hay otras lecturas u otros autores que nos recomiendes como acompañamiento a tu obra o que igualmente te hayan inspirado, traten los temas relacionados con los de tu libro? Y bueno, te da muchas gracias por estar aquí y felicidades por el libro. Bueno, gracias a la gente que ha agradecido. Y sí, yo un libro que recomiendo siempre es Desmesura, de Fernando Valius. Bueno, cualquier cosa que haya escrito Fernando Valius es genial, es compañero, es amigo y me acompañó en la presentación de Traficantes de Sueños y bueno, mantenemos como una conversación constante sobre estas cuestiones de salud mental, sufrimiento psíquico. He aprendido una barbaridad de él. Cuando yo empecé a reflexionar de manera crítica, él ya llevaba un recorrido muy largo y todas sus experiencias son como muy, o sea, todas sus reflexiones son como muy valiosas. Y bueno, tenemos la suerte de que escribió este libro, ¿no?, que es una novela gráfica en la cual cuenta sus propias experiencias. Y aparte de ser una novela gráfica preciosa en términos estéticos y, digamos, poéticos o literarios, tiene muchísimo valor en términos
en términos de pensamiento, ¿no? En términos de plantear una serie de ideas que yo creo que es muy necesario, porque, bueno, justo ese es el libro. Justo este para que lo compréis también todos. Es Sí, un libro muy bonito. súper recomendable, ¿no? Y bueno, también porque de alguna manera es inspirador, porque también creo que conecta mucho con mi libro, ¿no? Con esta cuestión de lo de la parte irreductible, en el sentido de que él lo que plantea ahí no es yo tengo este diagnóstico y ya está, o yo tengo, yo qué sé, esquizofrenia, o yo tengo escucha de voces y ya está, y se queda con esa idea, sino que plantea su experiencia de sufrimiento psíquico desde un punto de vista, pues eso, como muy subjetivo, y que solamente él es capaz de captar, ¿no? Y cómo eso escapa bueno, en el libro está muy bien descrito, cómo eso escapa a los modelos convencionales y cómo no le dan respuesta a lo que él necesita y todo, bueno, pues todos esos procesos de reflexión. Entonces, bueno, diría que es un libro bueno, que me ha marcado en general, y que para este libro yo creo que es, pues eso, bastante pertinente, ¿vale? Y luego, aparte de esto, pues en paralelo a la escritura de este libro, yo también estoy empezando a estudiar filosofía, la carrera, y bueno, me estoy interesando mucho pues, por leer autores, libros y demás, y bueno, no diría, no se me ocurre decir un autor o un libro o una autora concreto, pero bueno, sí que me ha ayudado mucho el modo de pensar filosófico, complejo, enrevesado, detallado, hilar fino, no conformarse con cualquier cosa, ir más allá de lo estrictamente real, objetivo, material. Todo eso también me ha ayudado mucho a complejizar, a ir un poquito más allá, a atreverme también a- a hablar de cosas que todavía no sé y dejar que el propio proceso de escritura y de reflexión me vaya llevando a terrenos que yo todavía no conozco, ¿no? Entonces, bueno, un poquito por ahí. Bueno, dicen por aquí que desmesura values geniales, dice Sergio. Eh, que bueno, no sé, de momento no dicen nada. Os animo a que hagáis alguna pregunta y mientras tanto, eh, bueno, lo tengo aquí, pero está un poco arriba y saldría de plano, pero quería hablar también de que un libro muy interesante de Javi es Pájaros en la cabeza, activismo en salud mental desde España y Chile, que es la razón por la que yo he contactado con Javier, porque es un libro pues muy bonito, muy bien escrito, muy para todo el mundo, donde trae una realidad sobre el tema de la salud mental, fuera del tema mainstream de los profesionales de salud mental y donde nos presenta un poco todas las líneas de pensamiento y que ha habido en el activismo, ¿no? Y todo lo que se puede aprender siendo psicólogo o no siendo psicólogo, de las críticas que hacen desde el activismo a todo el campo de la salud mental. Bueno, es un libro editado por Virus Editorial y bueno, os lo recomiendo muchísimo. Aunque bueno, ahora estamos hablando de este último, Javier, pero bueno, si pueden comprar los dos, mejor. Mejor que el último, y si no, pues quizás el último que le hará más ilusión a Javi. Pero un librazo y la razón por la que yo le conozco, y bueno, aunque no me han hecho a mí la pregunta, pues a mí hay muchos autores que me han servido también para pensar de una manera crítica de salud mental. Uno de ellos eres tú, también Fernando, y bueno, muchos otros, ¿no? Desde Michel Foucault o bueno, psiquiatras más actuales como España, Fernando Colina. Bueno, no vamos a decir muchos más, ¿no? Pero digamos que hay muchos autores y tú eres uno de ellos y bueno, pues estoy contento de que hayas accedido a mi invitación, ¿no? De estar aquí hoy en nuestro canal. Bueno, dice, ¿has utilizado a Nicholas Rose y los análisis Foucaultianos sobre los saberes? Sí, por curiosidad, te dice. No, no, la verdad es No. que no. Bueno, pues una referencia que nos da Nicholas Rose. Sergio. Sí, es interesante. Bueno, Nicolás Ross no he leído, ¿eh? Todavía lo tengo ahí en una eterna lista. Eh, Foucault sí que, no diría que para este libro en concreto, sí que lo tengo un poquito más leído y bueno, sí que me pareció interesante. Justamente leí
historia de la sexualidad, pero posterior a la escritura del libro, ¿vale? Entonces no influenció como en esto. Pero había algo de cómo él plantea que, bueno, esta hipótesis que es bastante provocadora y bastante interesante de que en realidad no hubo una represión sexual, sino que, o sea, que en parte hubo una represión sexual, pero lo que hubo no fue tanto un silenciamiento de la sexualidad, sino una observación muy minuciosa sobre la sexualidad y que los discursos represores de la sexualidad en realidad lo que hacían era interesarse de una manera obsesiva con la sexualidad, ¿no? Y creo que con el malestar también ha podido pasar algo parecido, ¿no? Cuanto más se ha intentado reprimir y patologizar el malestar, más se ha descrito, más se ha observado, más se ha tenido que poner sobre la mesa, más se ha tenido que nombrar, ¿no? Ha habido ahí un proceso paradójico. Y bueno, Foucault para mí es un autor súper interesante que no tengo súper estudiado, pero lo que he leído de él siempre me ha aportado bastante. Bueno, pues no sé si hay alguna Hola, pregunta ¿puedo, más. puedo hablar? Que no sé si el micrófono está funcionando bien. Sí. Te oye, Daile. Gracias. Bueno, Javier, muchas gracias por el libro. No lo he leído, pero todo lo que has comentado y bueno, por lo que Víctor te ha ido preguntando también, creo que muy interesante. Definitivamente sí lo como quiero leer y lo que se me abren como muchas, mm, como esas preguntas no bien planteadas todavía, pero sobre todo me llama la atención varias cosas. Esto lo, todas las como múltiples dimensiones del malestar o el sufrimiento y bueno, cómo eso, cómo conectarlo con la posibilidad de las pequeñas como soluciones que vamos dándoles de distintos campos. Y bueno, también una sensación como de cierto alivio, de decir, bueno, hay algo que nunca llegaremos a reducir. Yo creo que lo puedo entender desde el psicoanálisis, esa mm, actitud, ese saber que no todo lo podemos como reducir o nombrar completamente, siempre puede quedar algo ahí. Mm, y pensaba también bueno, lo había visto que lo había como posteado hace unos días, estas dicotomías entre soluciones a nivel de salud mental que quedan como muy reducidas a lo individual, o si entonces ahora este movimiento más a decir, que digamos, me gusta también la actitud de decir, bueno, tú lo que tienes son problemas más que tienen que ver con cosas estructurales y entonces te hace falta el sindicato o te hace falta, evidentemente sí, mejoras en tus condiciones de vida, pero siempre me da un poco de angustia decir, bueno, es que a mí de todos modos, aunque me lo resuelvas todo así en grande o sienta que hay una colectividad que me acompaña, siempre hay algo ahí como que necesito elaborar más individualmente o con alguien más. Sobre todo lo siento como que es ir al otro extremo. Es decir, tengo como, quizás mis primeras experiencias en la vida estuvieron marcadas por espacios de mucha colectividad en la que había un empuje como a homogenizarse con el grupo o con el resto y es como si tu sensación de, no, la dimensión esa individual quedara como subsumida en todo eso y dónde estaba el espacio para lo diferente o la queja. Y mm, bueno, y también pensaba sí me llamó la atención la cuestión de que es transformador ya el malestar que puede sentir es decir, a partir de las situaciones de otros. Y bueno, conectaba muchas cosas quizás en lo personal de eso de no poderse levantar de la cama. Bueno, ya eso Víctor lo sabe porque no me oyes, ¿sí? Sí, sí, sí. Que no poderme levantar de la cama el día que salió Donald Trump en las elecciones o todos los días llorar un poquito por algo diferente, pero como, de todos modos siento que quisiera como poder transformar ese dolor o ese sufrimiento por ver lo que está alrededor, como sentir que es más transformador que solo como conmoverme, ¿no? Pero bueno, también lo decías muy bonito al final bueno, más al final de que es preferible quizás también como dedicarle más tiempo a la reflexión o al porqué de eso o soluciones más lentas, que es todo lo contrario que generalmente queremos tener, ¿no? En la sociedad, en las distintas, sí, a nivel individual, pero también en las terapias que nos ofrecen, ¿no? O, o, eh, como tener ya la solución, ¿no? Y es cierto que probablemente necesitamos como más, eh,
como más tiempo, ¿no? Para profundizar o incluso asumir que no vamos a tener respuestas acabadas, que quizás van a ser más contextuales o para cada quien. Pero bueno, también saber si me llama mucho la atención, el cómo está este sufrimiento en una dimensión que te puede ser muy en lo individual, pero cómo a la misma vez puede tener como salidas en elaboraciones con mucho más colectivas, ¿no? Bueno, creo que es fascinante, es bonito, es como así decir, bueno, sí, sobre todo eso, rescatar más dimensiones comunitarias. Mm, y bueno, también creo que te agradezco mucho como el estilo, siento que, bueno, ahora decías que estabas también estudiando filosofía, siento que es como si hay algo liviano, como que te dieras la posibilidad de decir, bueno, es todo este panorama, lo estoy mirando como desde más lejos, no estoy peleándome con nadie, solo quiero tratar como de entender y siento que, bueno, de entender y desde ahí hacer como aportaciones, ¿no? Yo siento que como que sí, es una actitud que como que valoro mucho, ¿no? Y creo que ojalá yo pudiera, uy, perdón, es que estoy enferma, pudiera como adoptar cosas más así, ¿no? Estoy ahí como, quisiera creer en ese camino. Bueno, gracias, creo que más que preguntas fueron ahí como comentarios, pero bueno, igual, gracias. Muy bien, compartir, se trata de Ujú. compartir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo justamente en la charla de traficantes que hacía referencia a Víctor, una de las aportaciones de alguien del público fue que lo que teníamos que hacer era, igual que la extrema derecha, lo que está haciendo es coger el malestar y capitalizarlo porque da respuestas simples, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es dar respuestas simples nosotros también, ¿no? Nosotras también. Y entonces elaborar ahí como una teoría rápida de a ti te pasa esto por esto, entonces hay que ir a por esto y ya está, ¿no? Y bueno, lo argumentó mucho mejor, ¿eh? Había ahí un discurso detrás y una teoría que lo fundamentaba, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo sí que pienso que al menos en este momento son requeridas más respuestas lentas porque respuestas rápidas ya se están dando muchas y se han dado mucho, ¿no? Entonces, bueno. Y sí, está muy guay que lo entiendas como eso, ¿no? Como un intento de no discutir con nadie, sino como de abstraerme un poco, intentar reflexionarlo. Me da mucha paz que lo hayas entendido así, porque era justamente esa ¿no? la intención. Así que genial. Y sobre nada, solo para acabar, sobre el tema de lo de que has comentado que te llama la atención, lo de esto de que el malestar ya en sí mismo es como una participación en una posible transformación o en lo social, ¿no? Escribí un breve texto sobre esto que se llama ¿De qué sirve sufrir por Palestina? Que está en la revista Contexto, que va de esto, ¿no? Es un texto muy breve, ¿eh? Nada, un poquito las 4 ideas que he comentado, pues un pelín más desarrolladas, no mucho más. Y fue ahí donde se me ocurrió y luego lo incorporé mínimamente al libro, ¿no? Pero sí. Y nada, pues muchísimas gracias por tus palabras y tus reflexiones. Sí. Muchas gracias, Dailen, por animarte, incluso con la cámara. Eso también se agradece que te podamos ver y los autores cuando presentan un libro también vean a alguien del otro lado, que no sea yo. Así que, bueno, parece que no hay más intervenciones, pero yo llevamos 1 hora y 45 minutos, así que es tiempo suficiente. Y nada, eh, aquí está el libro de Data Ediciones. Distribución en España lo podéis pedir a casi cualquier lado, es fácil de conseguir, pero Dailen lo vas a tener un poco más complicado porque como su libro acaba de salir en Estados Unidos, a lo mejor no sé si tiene distribución. Sé que en América Latina sí, me ha dicho algunos países, Javier, pero obviamente esto lleva un tiempo, ¿vale? O sea que si no está en vuestro país, a lo mejor hay que darle un tiempo. Y si no, bueno, pues venir a España a visitarnos y a Valencia también, que es un sitio maravilloso, y a Madrid también. Así que nada, intentar buscarlo por internet, sino un poco de paciencia, eh, pero, pero sí podéis leerlo. Y además tiene un precio asequible, así que eh, es muy recomendable para todos. Y si podéis, como pretendo hacer yo, también compartirlo con otra gente para que podamos pensar más sobre estos asuntos, ¿no? De esta manera tan especial que ha preparado Javier y que hace que el libro sea tan diferente de lo que podéis encontrar en las librerías, sobre todo sobre estos asuntos de salud mental. Bueno, Javier, nada, un placer, un honor. Te deseo lo mejor
a nivel comercial, que lo compren mucho el libro, pero también a nivel personal y en tu papel como activista, ¿no? Dentro de los profesionales. Y que, bueno, espero que nos podamos ver en otra ocasión y bueno, hasta la próxima. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por bueno, la invitación, por esta ventana al mundo, ¿no? Que al final es un poquito eso y bueno, por las reflexiones, las preguntas. Para mí también ha sido un honor participar, he estado súper cómodo y eso, ¿no? Que muchísimas gracias. Bueno, pues próximo libro también lo presentamos aquí. Bueno, gracias a los demás por conectaros, que a veces es complicado con los horarios y tal. Y si alguien quiere recomendarle la presentación o quiere volver a verla, vamos a subirlo entre hoy y mañana. Subo la grabación al canal de YouTube de Psicoanálisis Más. Ponéis Psicoanálisis Más o el título del libro y Psicoanálisis Más y saldrá en YouTube, que es nuestro canal. Bueno, hasta luego a todos. Nos vemos. Chao.